¿Quién vive? Y a su nombre y a los hijos de Dios recibimos la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Una vez más sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el lugar de adoración de la Iglesia Cristiana de Restauración, Unción, Poder y Gloria. En este lugar nos reunimos para adorarlo. Amén. Alabado sea el Señor. Esta es una puerta del cielo. ¿Cuánto lo creen? Acá podemos llegar perdidos, abatidos, de muchas formas que el enemigo cumple. La palabra del Señor se cumple, la palabra en San Juan 10:10, que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. De tal forma que sean todos bienvenidos. Hoy los niños van a estar acá escuchando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hoy vamos a invitar a todos los niños que estén aquí atentos. Amén. Ustedes ya entienden perfectamente las cosas, de tal forma que hoy van a estar acá juiciosos. Faltan varios hermanos, algunos que no pudieron venir por fuerza mayor, otros por... En fin, vamos a orar en este momento por esos hermanos que no pudieron venir, que donde quiera que estén en este momento el Espíritu Santo de Dios los ministre y que el Señor los ayude para que puedan ellos tener ese sentir, ese deseo, ese querer venir a adorar a Dios. Amén. Padre, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, te doy gracias por cada uno de tus hijos que están aquí presentes, que han venido aún de lejos, Padre amado. Tú conoces a cada uno de nosotros en particular. Tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces absolutamente todo, Padre amado. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por cada uno de los que están en este lugar, los que están a través de las redes sociales, que en este mismo instante el poder de tu Santo Espíritu sea tocándolos, sea llenándolos con tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, y te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros, pero estás en todo lugar donde hay un hombre, una mujer que busque tu rostro, busque tu presencia. Tú llenas los cielos y la tierra de tu presencia. Por eso uno de tus atributos, eres omnipresente. Te adoramos, Padre Celestial, te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Quién vive, mis hermanos? Y a su nombre y a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay conmigo en este lugar? Amén, gloria al Señor, alabado sea Dios. En muchas partes dicen y a su pueblo, y hemos visto en varias oportunidades cuál es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es el pueblo de Israel que nació en el estado de Israel. San Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 dice: a lo suyo vino, al pueblo de Israel, pero los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Señor dice: voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y en muchos versículos de la palabra del Señor nos muestra que el resto de las naciones, aparte del estado de Israel, los que creemos en el Señor Jesucristo hemos recibido la honra de ser hijos de Dios. Amén. De tal forma que podemos acercarnos confiadamente a nuestro Padre Celestial. Dice que podemos acercarnos confiadamente para hallar auxilio para el oportuno socorro. Alabado sea Dios. Así que hoy el Señor va a hacer un milagro en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Es más, Él ya lo hizo, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Hoy nosotros lo vamos a recibir. Y para recibir de Dios tenemos que hacerlo a través de la fe. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual y es nuestro espíritu que se conecta con el Espíritu de Dios y tomamos esa bendición, ese milagro que el Señor ya hizo para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Cuando
estaba de una edad de unos 8, 7, 6 años, nací, crecí en la religión tradicional. Y nosotros conocemos que celebran la Semana Santa. Y yo iba con mi mamá, bajábamos del campo, y yo me quedaba mirando esas procesiones que nosotros de pronto en algún momento vimos, y veía uno ese crucifijo, o mejor esa escultura que habían hecho del Señor Jesús, o que hacen del Señor Jesús, y uno se quedaba mirándolo como con dolor, como pesar, pero no un arrepentimiento por los pecados, sino que como que pobrecito. Y bueno, nuestros padres nos enseñaron a conocer de esa forma al Señor, pero él, el que veía ahí, no era el Señor. Y eso me llevó a meditar en estos días que aún hay muchas personas que siguen pidiendo, adorando y buscando al Cristo equivocado. Y ante eso me surge una pregunta, es ¿cuál es el Cristo en el que tú has creído? Pero si lo personalizamos, podemos cada uno preguntarnos, pregúntate, piensa, ¿cuál es el Cristo en el que yo he creído? Porque ¿sabe una cosa? La palabra enseña que si alguno está en Cristo, el Hijo del Dios viviente, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Estamos viviendo la época cuando a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. No es sino mirar de pronto por televisión, escuchar por la radio, en un periódico, en internet. Vemos por lo menos una buena noticia. Cada instante estamos saturados de malas y malas noticias y pareciera que cada vez es peor. Alabado sea el Señor. Sin embargo, si acudimos a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con que todo lo que estamos viendo y viviendo, el Señor lo anunció. Primero a través de los profetas, después el mismo Señor Jesucristo lo anunció. Quizás por eso vamos a enfocar el título del mensaje: ¿cuál es el Cristo en el que tú has creído? Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 5, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Alabado sea Dios. En este capítulo el Señor está enseñando a los discípulos, a la multitud, a los 120, a los 12, a los más cercanos y a todas las multitudes que se acercaban a Él, y les anunciaba lo que hoy nosotros en mayo del 2023 estamos viviendo. Y decía, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y sabemos que debido justamente a que se debe cumplir la palabra del Señor, hay muchos que se proclaman como Cristo, obviamente son falsos, y otros que anuncian a un Cristo que no es el de la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que anunció la palabra del Señor. Y ante esa situación uno como hijo de Dios podría preguntarse, bueno, ¿qué debo hacer? ¿No les parece, hermanos, en medio de las noticias que estamos viendo? Si entramos en internet, bueno, gloria a Dios por el internet, es una herramienta que puede ser utilizada para el bien o para el mal. Y ya tomándolo en internet encontramos todo tipo de enseñanzas, unas muy buenas, espirituales, 100% bíblicas, cristocéntricas, pero otras que una persona que no tenga el conocimiento pleno de la palabra de Dios, así asista a una iglesia de sana doctrina que nosotros llamamos, corren el riesgo de ser desviados. Y hoy no sé por qué la mayoría de hermanos, si yo hiciera una encuesta y ustedes contestan con el corazón, a veces el pastor envía una palabra dada por Dios y ni la miramos.
mucho menos la leemos, la escuchamos y peor aún, ¿qué la vamos a compartir? Pero les llega cualquier cosa, cualquier basura al celular y lo comparten por su celular, por el WhatsApp, por las redes sociales, por todo lado. ¿Qué está ocurriendo, hermanos? Alabado sea el Señor. Pues estamos viviendo la época cuando a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Las organizaciones mundiales, entre ellas la ONU, a través de la Agenda 2030, ha creado un libreto que lo están ejecutando al pie de la letra. Alabado sea el Señor. Hace unos años, cuando estaba en el Congreso donde se hacen las leyes de Colombia, yo me preguntaba y miraba, en 9 oportunidades el Congreso le dijo no al matrimonio homosexual. Legisló, solamente que dijo, en Colombia no lo aceptamos. Y lo hundían, lo archivaban, volvían y lo radicaban, lo volvían a radicar. Y llegó el momento que dije, no, esto es algo extraño, no. Y ya saqué la cabeza y empecé a mirar lo que estaba ocurriendo en el contexto mundial. Y me di cuenta que en México lo habían aprobado, en Argentina y en todo el mundo estaba ese movimiento tan impresionante. Alabado sea el Señor. Y como el Congreso de la República, según la Honorable Corte Constitucional, no legisló, dictaron sentencias, usurpando el lugar, porque el único órgano, el único ente en nuestro país con autoridad y potestad dada por la Constitución Nacional de legislar es el Congreso, la Cámara y el Senado. Se dictaron una sentencia para que en Colombia se pudiera aplicar parte de la Agenda 2030 que está creada para toda la humanidad y que tiene que ver directamente con la enseñanza. Estamos viendo en el momento actual cuando a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Alabado sea Dios. El siguiente, por favor. Gloria a Dios. Lo bajo un poquito. Bueno, Lucas capítulo 21, versículo 8. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Gloria a Dios. Lucas capítulo 21. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahí está. Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Hay muchas doctrinas en el mundo, hay más de 4.000 religiones, pero aún dentro de la misma iglesia cristiana evangélica hay muchas vertientes, muchas corrientes, unas que creen en el arrebatamiento de la iglesia que se dará antes de la gran tribulación, otros que a la mitad de la tribulación, otros que al final de la tribulación, y hay doctrinas de todo tipo por todo lado. ¿Qué hacer? Alabado sea el Señor. ¿Qué hacemos? Pero el Señor lo dejó plasmado en su palabra. Por eso dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Alabado sea Dios. Es el momento, y por eso quise que los niños estén acá, porque aunque usted no lo crea, ellos muchas veces se entienden mejor que aún nosotros mismos, porque su espíritu aún no está contaminado y no tiene tanta información equivocada de uno o de otro lado. Alabado sea el Señor. Hay que volver a la palabra de Dios. Recordemos que cuando Nicodemo vino al Señor Jesús de noche, Maestro, ¿qué haré para ser salvo? Y él le dijo, te digo que es necesario nacer de nuevo. Gloria al Señor. Yo escucho muchos hermanos en Cristo diciendo, cuando saben que alguna persona de una congregación cometió un error, dice, es que no ha nacido de nuevo. Y si miramos bíblicamente, sí nació de nuevo. Lo que no ha nacido es del agua y del Espíritu, porque el Señor Jesús le dice primero, nacer de nuevo para ver el reino de Dios,
pero es necesario nacer del agua y del Espíritu, un constante diario de buscar la dirección y la palabra de Dios para poder entrar al reino de los cielos. Una cosa es ver y otra cosa es entrar, ¿de acuerdo? Y el Señor Jesús ahí en San Juan plasmó precisamente acerca de los dos nacimientos. La persona cree en el Señor Jesucristo de todo corazón, confiesa su nombre, porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Que si creyeres en tu corazón y confesares que tu boca, que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Cree en el Señor Jesús, nace de nuevo. Pero al igual que a un niño, ¿qué ocurre si un niño nace y no lo alimentan? Puede morir, o si lo alimentan mal, puede crecer desnutrido y le puede dar una cantidad de enfermedades. Es necesario que un niño, de acuerdo a su edad, sea alimentado. El nacimiento espiritual es exactamente igual. ¿O qué pasaría si un niño nace y lo pasan donde una mamá, donde otra mamá, donde otra mamá? Va a ser desnutrido, va a crecer y va a ser una persona va a ser muy fácil por parte de las bacterias, de los hongos, de los virus, para atacarlo y afectar su vida. Sabe que en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Y hay veces las mamás, sin saberlo, por desconocimiento, le dan de comer cosas que no deben, que le van a hacer daño. Pensemos un simple ejemplo. El niño llora y ¿qué le compran así de rapidez? Un paquete de comida chatarra. Gaseosa. ¿A cuántos niños les gusta la gaseosa? Gloria a Dios, aleluya. No es acá, es en otros lados, hermanos. Alabado sea el Señor. Mal alimentados. Nacen espiritualmente. Si el papá espiritual o el maestro espiritual no se preocupa por ese hombre o esa mujer o ese joven que acaba de recibir al Señor Jesús, el enemigo sí está en la jugada. Le va a hacer que coma chatarra todo el tiempo para que crezca desnutrido, cualquier viento de doctrina lo saque, lo aparte y no vaya a aprender a ir a la fuente, a aprender a nacer del agua y del Espíritu, que es tipo de la palabra de Dios, con la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios, que es lo que nos hace entrar al reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Y acá el Señor advierte, mas no vayáis en pos de ellos. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Diga, a la fuente, a Cristo Jesús. Mi casa está edificada en la roca. Cuando aprendemos a edificar la casa en la roca, que es el Señor Jesucristo, no habrá viento de doctrina, no habrá dificultad que me mueva, no habrá pastor o letrero. Hemos hablado que la iglesia del Señor Jesucristo no es una personería jurídica, no es un nombre, no es una organización humana. La iglesia del Señor Jesucristo es todo hombre y toda mujer que ha creído en el Señor Jesucristo, que ha nacido de nuevo y que está naciendo constantemente del agua y del Espíritu, para que el espíritu de su mente y su mente sea renovada y fortalecidos en el Señor, para que podamos crecer sanos y fuertes, que estemos en capacidad de enfrentar cualquier amenaza que venga contra la iglesia del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Quién vive, mis hermanos? Y a su nombre, y a los hijos de Dios, alabado sea el Señor. Está fallando hoy, gloria a Dios. Y me confié. Vamos a buscar acá rápidamente. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Yo tengo acá un plan B por si llega a fallar, pero entonces no quería sacarlo. Mientras tanto acabamos. Gloria a Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer en estos tiempos que estamos viviendo en el mundo entero? Y la respuesta está, ¿qué puede hacer un hombre, un hijo de Dios? La respuesta está en la palabra.
y rápidamente vamos a ir a Mateo capítulo 28, no, a Marcos mejor. Marcos 16, 14 en adelante, alabado sea Dios. Y dice la palabra del Señor, claro, acá se me dificulta leerla un poquito más. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Estamos diciendo que qué podemos hacer en este momento de la historia de la humanidad, de la historia de la iglesia en que estamos viviendo en el mes de mayo del 2023. ¿Qué podemos hacer? Y el Señor les dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es evangelio? La orden del Señor hoy más que nunca es cumplir la gran comisión. La misión de una iglesia cristiana, de una congregación, no puede ser algo distinto a lo que el Señor Jesucristo le entregó a sus discípulos primarios. La misión no puede ser cambiada, es la misma, porque la orden continúa vigente. Predicar el evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. Y sabe que hoy día se predica cualquier cosa menos el evangelio, hermano. Hay lugares donde se enseña, infortunadamente, que no sabemos si estamos en la ley, en la gracia. Es una combinación, un revuelto. No sabemos qué es nacer de nuevo, qué es nacer del agua y del Espíritu. No sabemos si los dones del Espíritu Santo están vigentes o no, o los dones ministeriales. Y es necesario volver a las sendas antiguas, volver a la Escritura, predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Hay muchas clases de evangelios. Se predica el evangelio de la prosperidad, el evangelio de cuantas cosas, pero el evangelio que dejó el Señor Jesucristo se ha adulterado. No se está transmitiendo fiel como el Señor Jesucristo nos lo ha enseñado. Y el llamado del Señor Jesús hoy a sus discípulos es uno solo: predique el evangelio, predique el evangelio, haga discípulos. Porque si usted solamente predica el evangelio y la persona nace de nuevo y no se discipula, no se le enseña a conocer verdaderamente quién es el Señor Jesucristo, este niño espiritual corre el riesgo de que se crezca desnutrido o de que sea apartado o muera espiritualmente. Es necesario hoy más que nunca predicar el evangelio y enseñarles que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay muchas corrientes de doctrina en la iglesia cristiana. Hay muchas personas que están enseñando que no es necesario ser bautizado para ser salvo. Y colocan como ejemplo el ladrón que estaba en la cruz del Calvario. Le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y el Señor le contesta: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ellos toman ese versículo y dicen: sí. Pero el Señor Jesucristo, la orden que da es el que creyere y fuere bautizado. Y resulta que si miramos el contexto en el cual el Señor Jesucristo le dijo eso a su discípulo, lo primero, estaba en los últimos minutos de su vida, no había tiempo para ser bautizado. Lo segundo, el Señor Jesucristo tenía el poder para perdonar pecados. Por eso Él decía: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. El Señor no había muerto aún y no había resucitado. La gran comisión que el Señor Jesucristo dio hoy para nosotros, la dio a sus discípulos después que había resucitado. Y la gran comisión es: prediquen el evangelio, hagan discípulos, enséñenles, bautícelos para que sean salvos. Alabado sea Dios. Y nosotros a cada persona que le hablemos debemos enseñarle así como está, dado por el Señor Jesucristo. Es necesario creer de todo corazón, apartarse del mal. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cada día, al nacer del agua y del Espíritu, la palabra que el Espíritu de Dios le da a cada esposo en su casa, para que en ese altar familiar comparta con su esposa, con sus hijos como sacerdote del hogar, para que sus hijos
cada día reciban la palabra de Dios y sean fortalecidos. Hoy los niños, la situación que estamos viviendo, de los no nacidos y de los nacidos, es más crítica que nunca en toda la historia de la humanidad. Hablando acá en Colombia y en muchos países del mundo. Yo no me explico cómo es posible que 6 magistrados que no fueron elegidos por el constituyente primario, por el pueblo, puedan tomar la decisión de todo un país de 50 millones de personas que no están de acuerdo con la decisión que tomaron de permitir el asesinato de los bebés en el vientre de su propia mamá, en el lugar más seguro que Dios hizo para un bebé cuando está en gestación, el vientre de su mamá. 50 millones de personas quedaron bajo esa sentencia. No estoy respetando las autoridades jurídicas o judiciales en este caso. Como pastor, como hombre de Dios, estoy diciendo que están desafiando la ira de Dios. Pueden asesinar al niño, la propia mamá en el vientre, hasta no sé qué semana de gestación. Hay niños que nacen de 6 meses, imagínense. Y nosotros, la iglesia, ha callado, ha enmudecido. No ha habido un pastor, un hombre que se levante y haga un documento y le diga: señores magistrados, el hecho que ustedes desconozcan la norma espiritual no los exime de culpa, como lo dicen jurídicamente. El desconocimiento de la ley no lo exime de pagar la consecuencia por violarla. Y ellos están violando directamente la palabra de Dios, porque escrito está en la palabra de Dios: mi embrión, tu embrión vieron mis ojos, dice el Señor. Y cosa de gran estima es el fruto del vientre. La iglesia no ha dicho nada. Seguimos algunos de los hermanos en Cristo eligiendo gente que es completamente enemiga de Dios y de su palabra. Es importante, hermanos, saber en quién hemos creído, alabado sea el Señor, y qué es lo que Él nos enseña en su palabra. Alabado sea el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Y les dice: vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. Ahora, ese creer está relacionado directamente con obedecer, porque no se trata de obedecer, de creer. La Biblia enseña que los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Mucha persona dice: sí, yo creo en mi Diosito, pero ¿le obedece? ¿Le obedecemos? Nosotros cada domingo tras domingo recibimos palabra que Dios nos da, doctrina directa de la fuente. Hermanos, ¿qué predicamos hace 8 días? ¿Qué enseñamos? ¿Cierto que estuvo bonito el mensaje, hermano? El poder de la palabra. Muy bien, gloria a Dios. Si nosotros fuéramos conscientes del poder que tiene la palabra que hablamos cada día a nuestros hijos, de todas las cosas que hablamos como hijos de Dios, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y estas señales seguirán a los que creen, a los que obedecen al Señor, a sus discípulos. Y cuando hablo de discípulos, sabemos que en una congregación hay 3 clases de personas, puede que haya más. Estarían los simpatizantes, que simpatizan con las cosas de Dios. Estarían los creyentes que creen que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, pero nunca se comprometen a nada. Llegan a la hora que pueden, hacen lo que quieren, no obedecen al Señor, no obedecen su palabra, mucho menos a un pastor. Pero están los discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿O quién es un discípulo? A ver, los escucho. Obedecemos directamente al Señor. ¿Y cómo lo obedecemos? Obedeciendo su palabra y respetando y obedeciendo a ese hombre o a esa mujer de Dios que Dios ha colocado para que lo instruya en la palabra de Dios y pueda crecer sano y fuerte espiritualmente hablando.
Alabado sea Dios. Un discípulo, cuando lo citan a las 8 de la mañana, ¿a qué hora llega? ¿A qué hora llega el discípulo? Digan gloria a Dios o ay, ay, ay. Alabado sea Dios. El Señor quiere verdaderamente que seamos sus discípulos. Alabado sea el Señor. Y Él dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿A quién le dice el Señor esta palabra? ¿A los simpatizantes? ¿A los creyentes? A los discípulos, hermanos. Hoy es día de Santa Cena. Ahorita vamos a ver si podemos hablar un poquito sobre la Santa Cena. Alabado sea el Señor. Esto es para los discípulos del Señor Jesucristo. O recordemos Hechos de los Apóstoles. Un tipo vio que Pablo ordenaba que los demonios salieran y los demonios salían, que fueran sanos y eran sanos. Y los hijos de un tal Escevas quisieron hacer lo mismo. Y resulta que los demonios que estaban en esa persona se fueron contra ellos, porque él les decía, en el nombre de Jesús el que predica Pablo, salgan de ahí. Y le dicen, bueno, a Pablo conocemos y sabemos quién es Cristo, pero ¿usted quién es? Y se le fueron encima y casi lo matan. Muy bien, hermano. Gloria a Dios. El Señor habla a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor Jesucristo hay conmigo en esta mañana? ¿Cuántos están siendo discipulados y poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo en el discipulado? Bueno, gloria a Dios. Resulta que ante toda esta situación que vive la humanidad dirán, oiga, pero hermano, esto no tiene hermenéutica, no tiene homilética, no tiene nada. Es lo que el Señor me dio y es lo que se necesita hoy. Predicar a Jesucristo, al Hijo del Dios viviente, al que tiene poder para salvar, al que tiene poder para libertar, al que tiene poder para transformar y cambiar la vida de todo aquel que quiera creer en Él y obedecerle. Alabado sea Dios. Esto es un vaso de leche, hay momentos que se requiere. Pero recibiréis poder. El Señor le da la orden, Él resucita, le da la orden, le da la gran comisión a los discípulos, y los discípulos les dijeron, listo, de inmediato, a las que sea, vamos. Les dice, no, cálmense un momentico. Es necesario que antes de ir a predicar el Evangelio y antes de ir a ser discípulos, ustedes sean llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, porque el Evangelio no son palabras, el Evangelio es poder de Dios para salvación, poder de Dios para libertar al cautivo, poder de Dios para resucitar al muerto, sanar al enfermo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les da la última orden que les dio a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y podría preguntarse en muchos teólogos, ¿acaso Él ya no había soplado sobre ellos y les había dicho, reciban el Espíritu Santo? ¿Acaso no había enviado a los 12 apóstoles a sanar, a predicar el Evangelio, y a los 70 también? Y los 70 cuando regresaron, Señor, aún hasta los demonios se sujetan a nosotros. Pero acá el Señor les dice, no salgan, no se vayan. Y ahí está la diferencia entre ser sellado por el Espíritu Santo de Dios y ser lleno del Espíritu Santo de Dios, que hoy día muchos contradicen. Claro, es para el que lo crea. El que no lo crea, pues no lo va a recibir, hermanos. Alabado sea Dios. Entonces ellos obedecieron absolutamente. La última orden que les dio fue, no se muevan hasta que no sean llenos del Espíritu Santo de Dios. 40 días después, ¿qué ocurrió? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Alabado sea Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vuelvo a repetir, para una persona como que lleva 30 años en el Evangelio, decir, este hermano que está enseñando. Pero gloria a Dios, es lo que el Señor dio. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué es el día de Pentecostés?
una celebración que tenía el pueblo de Israel, que tiene hasta el día de hoy, después de la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Recordando el día que salieron de la esclavitud de Egipto, cuando el Padre les ordenó: busquen un cordero sin ningún defecto, que sea sano, el mejor de todos, para que lo coman, lo hacen y la sangre la coloquen en el dintel de la puerta, para que cuando llegue el ángel de la muerte no entre a esa casa y no mate al primogénito. Y ellos lo hicieron. Sabe que ese cordero era tipo, símbolo del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y viene esa celebración y la siguen celebrando. Ellos celebran la Pascua, el Yom Kippur, el día de Pentecostés. Todo esto, el día de Pentecostés era lo que precede a la celebración de la Pascua. Y dice la palabra que estaban todos unánimes juntos. Esa es la clave, hermanos, y eso es lo que el Señor quiere, que estemos unánimes, que estemos juntos. ¿Qué ocurre? Los que tienen vehículo, todos sabemos, si un vehículo se vara y unos salen todos juntos, pero unos se empujan hacia adelante, otros hacia atrás, otros hacia la derecha, otros hacia la izquierda, ¿qué ocurre? ¿Será que puede andar el carro? Están juntos, pero no están unánimes. En una congregación pasa exactamente igual. Pero ellos ese día estaban unánimes juntos con un solo objetivo. ¿Cuál era? ¿Cuál era el objetivo que los 120 tenían en el aposento alto en ese día? Ser llenos, que se cumpliera Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Oiga, el Señor me dijo que yo recibo el poder para poder testificar que Jesucristo es el Hijo de Dios, para poder predicar el Evangelio. Todos tenían ese propósito. A pesar que a grito duro arrullo a algunos y algunos están meditando profundamente. ¿Cómo estaremos de unánimes? Estamos juntos, pero no estamos unánimes. Y sabe que el Espíritu Santo de Dios, que conoce cada corazón. Imagínese usted acá el pastor predicando y la otra persona sentada y buscando versículos no para complementar la enseñanza, sino para contradecir lo que se está enseñando. ¿Qué dirá el Espíritu Santo? ¿Habrá unanimidad? Y el Señor ha determinado ese día bendecir la vida, sanarlo, libertarlo, darle una palabra que la ha escuchado cientos de veces, pero que no se le ha revelado, no ha sido rema para él en ese momento. Y ahí se fue la bendición. Pero el deseo de Dios, cada vez que nos reunimos, realmente es que primero lo adoremos y segundo seamos bendecidos. Nunca deberíamos salir de una congregación como llegamos. Nunca. Como decía el hermano Juanito, es que la alabanza no me gustó, y el hermano dice, es que no era para usted, era para el Señor. Alabado sea Dios. Dios nos conoce a cada uno en particular y conoce nuestra real y verdadera necesidad. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo hago una pregunta: ¿cuántos hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios? Amén. ¿Cuántos hemos hablado en muchos idiomas, espiritualmente hablando? Y sabe que el Señor le puede bautizar en lenguas angelicales o le puede bautizar en cualquier idioma de la tierra, y a través de ese idioma usted hablar las maravillas del Señor. Alabado sea Dios. Eso ocurrió en el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesús les dio en Hechos 1:8. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les fueron repartidas, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos. Deberíamos subrayar esa palabra, ¿verdad? Todos, no algunos. ¿Cuántos habían? 120. Los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? Una de las manifestaciones de ser lleno del Espíritu Santo de Dios es que la persona empieza a hablar en otro idioma. Puede ser espiritual, puede ser en chino, en mandarín, en francés, en italiano, pero lo que va a hablar no es cualquier cosa. Va a glorificar el nombre de Dios. Hay un testimonio de una persona, de un judío, que había recorrido el mundo, como son empresarios, comerciantes,
pero hacía muchas cosas y hacía daño y odiaba a los evangélicos, a pesar que los mejores embajadores del Estado de Israel es la Iglesia de Cristo Jesús. Porque nosotros sabemos que debemos orar siempre por ellos, bendecirlos, pero ellos al Señor Jesús no lo miran ni siquiera como profeta, me decía un judío. Es que no es ni siquiera, no existe. Y este hombre atravesó por frente a una plaza de mercado, y en esa plaza de mercado había un grupo de hermanas que habían alquilado un cuarto para orar. Cuando las ventas se ponían malas, se encerraban ahí y empezaban a orar y a clamar. Iba pasando este judío por el frente, hermanos, y el Espíritu de Dios lo toma y no lo deja pasar. Colocó un pie dentro del lugar y empezó a temblar hasta que en fin cayó dentro del lugar. Y una hermana se levanta, el Espíritu Santo la llena y empieza a hablar en perfecto hebreo. Y le dice: tú eres fulano de tal, has estado en tales países, ha ido por acá, y acá en este momento usted estaba haciendo algo, pero sabe una cosa, yo te he escogido, yo te he llamado. Y ese hombre ahí llorando reconoció que el poder, que Dios es real y que el Señor Jesucristo es el Mesías, y recibió al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Fue bautizada, llena del Espíritu Santo, y habló en hebreo. Dios puede hacer como Él quiere. Para Él no hay nada imposible. Para el que cree, todo le es posible. Alabado sea Dios. ¿Qué ocurrió cuando ellos fueron llenos? Se levantaron todos y empezaron a hablar en muchas lenguas, en muchos idiomas. Si los idiomas fueran al día de hoy, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, y dice, cada uno los oían hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. Al día de hoy empezaron a hablar en inglés, en portugués, en mandarín, en italiano, en hebreo, en español. Alabado sea el Señor. Sabe que el Espíritu Santo de Dios es el mismo y está hoy aquí en este lugar. Si hay alguien que te conoce a ti, es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios te ha traído. Tú no estás aquí sentado por casualidad, o porque de pronto le invitaron, o porque de pronto yo hago parte de la alabanza. Hay hermanos que hacen parte y no pudieron venir. Hay muchos de la congregación que no están por alguna causa, pero estás tú. Y el Señor hoy te ha traído con un propósito. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas. Pero sabe una cosa, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hay bulla. Para nosotros habría aún desorden, como los cultos del Señor Jesús. ¿Sabe que la escuela dominical de los niños es algo que no es bíblico? El culto de jóvenes no es bíblico. Eso lo ha organizado la iglesia, pues obviamente, seguramente para que haya orden, para que no haya por ahí llanto de los niños, y no ocurra lo de cuando el Señor Jesús predicaba, que los niños corrían de un lado a otro, y los discípulos los iban a coger y los iban a sacar. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Déjenlos venir a mí, no se lo impidan, porque es que de ellos es el reino de los cielos. Los jóvenes estaban ahí, se sentaban todos, niños. Y otra, les confirmo, el día de la multiplicación de los panes y los peces, dice la palabra que alimentaron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Donde están los papás, están sus niños. Alabado sea Dios. Nosotros nos hemos inventado un montón de cosas que no son bíblicas. Las obedecemos porque así nos enseñaron. Igual que mi mamá, de buena voluntad, con el mejor cariño, me llevaba a las procesiones de Semana Santa. Por eso la palabra dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hermanos, cuando hay el Espíritu Santo hay bulla, hay alboroto, se mueve, suceden cosas. Muchos pueden decir: qué desorden tan tremendo. Yo lo he escuchado. Y hay otros que, por ejemplo, si el Señor se va a manifestar y van a caer personas que tienen demonios y los demonios empiezan a gritar, los sacan y llévenlos a un cuarto. Yo le muestro la palabra que el Señor glorificaba a Dios, salvándolos, sanándolos, libertándolos. Porque el propósito de un milagro es que la gente reconozca que verdaderamente el Evangelio es poder de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Y qué ocurrió cuando el Espíritu Santo se manifiesta? Hay quienes se levantan a murmurar y a criticar. ¡Ja!
Se burlaron, dicen, oiga, ¿qué es esto que estamos viendo? Los oímos hablar en nuestra propia lengua. La gente estaba atónita, pero unos se burlaron y empezaron a reírse y a decir, ja, están llenos, están borrachos, están llenos de mosto. Y se levanta Pedro, el hombre que había negado a su maestro, que le había dicho, para las que sea, maestro, si yo muero por ti, muero. Pero el Señor lo mira y le dice, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Así ha ocurrido con muchas personas que han comenzado bien en el Evangelio. Terminamos negando al Señor. ¿Qué le faltó a Pedro? Ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Este hombre, cuando recibe la llenura, sobre él ya había soplado el Señor. Sobre algunos de nosotros ya fuimos sellados el día que recibimos al Señor Jesucristo. Pedro había recibido, vaya, predique el Evangelio, resucite a los muertos, limpia a los leprosos, y lo había hecho, pero negó a su maestro. Pero acá, cuando fue lleno del Espíritu Santo, se levanta delante de una multitud, los mismos que gritaban, crucifícale, crucifícale, los mismos delante de quienes lo había negado. Y se levanta y les dice, un momento, esto que ustedes están viendo y oyendo no es que estemos borrachos, es que se está cumpliendo lo que el Padre anunció por Joel, que en el postrer tiempo derramaría de su espíritu sobre toda carne, que los niños verían visiones, hablarían nuevas lenguas, profetizarían, tendrían sueños, los ancianos, alabado sea Dios. Y empieza y les narra, los lleva al Antiguo Testamento, les da un paseo, los trae al momento actual, al punto que les dice, ustedes mataron a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Ustedes lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, y Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y estas personas fueron redargüidas, dijeron, ¿qué podemos hacer, Señor, para ser salvos? Y Él les dice, arrepiéntanse de todo corazón y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y aquel día se añadieron como 10,000 personas. Ese día nació la iglesia del Señor Jesucristo en el mundo, el día de Pentecostés. Y ahí empezó el proceso que nos ha llevado hasta el día de hoy y hasta que el Señor Jesucristo venga. Es necesario predicar lo que predicaba Pedro, lo que predicaba Pablo, lo que predicaba el evangelista Felipe, lo que predicaba cada uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Cuando Pablo llegó a ser Pablo, recordemos que él fue el gran perseguidor de la iglesia del Señor Jesucristo, Saulo de Tarso. Perseguía a muerte a los discípulos del Señor Jesucristo. Cuando tiene ese encuentro personal con el Señor Jesús, su vida da un giro, es llevado en el Espíritu. Él dice, si en el cuerpo no lo sé, si en el Espíritu no lo sé, pero si estudiamos la palabra, este cuerpo no puede entrar al reino de los cielos. Fue llevado al paraíso y fue llevado al tercer cielo, donde recibió la doctrina, que quiere decir enseñanza para la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando él tomaba las escrituras, iba a Génesis, el Pentateuco, los Jueces, todos los libros, les mostraba que era símbolo y tipo de Jesús, símbolo y tipo de su iglesia, símbolo y tipo del Espíritu Santo, todo el antiguo pacto que fue dado específicamente al pueblo de Israel, no a la iglesia de Dios. Y los traía y les predicaba el evangelio del Señor Jesucristo. Yo les invito a que repasemos libro a libro de lo que predicó Pablo, miremos evangelio, cada evangelio, desde San Mateo hasta Apocalipsis. Ahí está condensada la doctrina de la iglesia del Señor Jesucristo. Y todo el Antiguo Testamento, que van a decir la palabra de Dios, toda es inspirada por Dios, claro, toda sin excepción, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios, toda. Pero el antiguo pacto fue la relación que el Padre tuvo con el pueblo de Israel, en la dispensación de la inocencia, del gobierno humano, en la dispensación, cada una de ellas hasta la ley. Y nosotros estamos en algo que se llama la gracia del Señor Jesucristo, porque por gracia somos salvos. Alabado sea el Señor. Es un regalo inmerecido de Dios. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Enseñar el antiguo pacto, claro, pero contextualizándole y mostrándoles en por un ejemplo. Voy a citar solo un ejemplo. Cuando las aguas de Mara
venían por el desierto con sed, no tenían que tomar, llegaron a cierto lugar y había aguas, pero estaban amargas. Y el pueblo quería apedrear a Moisés. Moisés hace lo que todo hijo de Dios debe hacer: orar al Padre. El Señor Jesucristo dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Moisés oró al Padre, el Padre le muestra un árbol, toma del árbol, lo echa a las aguas y las aguas se hacen dulces. Sabe que así como esas aguas está la vida de todo ser humano que está caminando por las calles. De Alfonso López, de Bogotá, de Colombia y del mundo entero. La vida está amarga, no tiene sentido, no es útil para Dios. Pero así como se le echó ese árbol y fueron dulces, ese árbol era tipo de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Una persona de ella se encuentra con el Señor Jesucristo y su vida se hace dulce, cambia instantáneamente. Es provechoso para Dios. Y llegaron a un lugar donde habían 12 fuentes de agua, ¿recuerdan? Y 70 palmeras, tipo de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo y de los 70 que fueron enviados por Él a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos. Alabado sea el Señor. Y todo el antiguo pacto es tipo y símbolo del Señor Jesús. Y hay muchos que empiezan en el Evangelio y terminan llevando carpa para el antiguo pacto. Y hay un movimiento muy fuerte, mesiánico, que está sacando a Cristo del corazón de la iglesia del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estamos enseñando cualquier otra cosa menos el Evangelio del Señor Jesucristo. Y hoy el Señor te dice: vuelve al Evangelio, vuelve a la Escritura. Predica a Jesucristo crucificado y resucitado. Alabado sea el Señor. No puede ser otro el mensaje hoy, en mayo del 2023, cuando a lo malo le están diciendo bueno y a lo bueno le están diciendo malo, cuando a los niños les dicen usted es una niña y a la niña le dice usted es un niño. El mensaje de salvación debe mantenerse fiel como está escrito, mostrando por las Escrituras que Jesús... hermano, miremos el siguiente, por favor. Gloria a Dios. Mire lo que dice el Señor Jesús. Dice: en el último y gran día de la fiesta. Recordemos, ya hablamos de las fiestas que celebran los judíos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La humanidad entera en este momento está muriendo de sed espiritual, porque no conocen a Jesús, el Hijo del Dios viviente, el que murió y resucitó por nosotros. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y les dice: el que cree en mí, ojo, subrayemos, como dice la Escritura. ¿En qué Cristo hemos creído? En el que nos enseña la palabra de Dios, o en el que nos muestran en internet, o en el que nos muestran en Semana Santa, o en el que nos muestran cuando hay alguna necesidad. ¿En cuál Cristo hemos creído? El que cree en mí, como dice la Escritura. Ahí sí podemos ir cuando Moisés le decía al pueblo: de entre vosotros levantará profeta, a él oiréis. Ahí podremos ir a lo que anunciaban todos los jueces, lo que anunció el profeta Elías, lo que anunció Isaías 53, 4 y 5, que Dios lo coloque en mi espíritu, porque alguien va a recibir. El que esté conectado y necesite, reciba. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El Señor Jesucristo ya llevó nuestras enfermedades. Alguien, mi amor, hágame el favor, tome el control del niño, por favor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Oye, hermanos, el Señor Jesucristo fue molido. Su cuerpo completo quedó hecho una sola llaga. Hay algunos que dicen llagas. No, es que el cuerpo, cuando le atravesaron con la lanza, el cuerpo del Señor Jesucristo se había inflamado y todo su cuerpo fue molido y quedó hecho una sola llaga. Por eso dice:
Su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que yo debía llevar fue sobre él, y por su llaga yo fui curado. No seré curado, fui, porque él ya lo llevó cuando estuvo en la cruz. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Usted no ha recibido, porque lo que se recibe de Dios hay que hacerlo espiritualmente. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Si usted en este momento puede cerrar sus ojos y contemplar esa escena, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el que con una sola palabra podía destruir legiones que se habían levantado contra él, o dar una orden y un ángel acabar con todos, lo soportó. A él en la cruz no lo sostuvieron los clavos, lo sostuvo el amor por ti y por mí. Alabado sea Dios. Si en este momento usted puede creer ahí donde se encuentra, que el Señor Jesucristo te ama, que nuestra condición es humanos pecadores como el resto de la humanidad, pero que la posición que tenemos en Cristo Jesús somos hijos de Dios, y usted entonces su fe crece y ya no ora humanamente con el alma, sino desde el Espíritu, desde la posición que usted tiene como hija de Dios, como hijo de Dios, y puede tomar en este momento espiritualmente, arrebatar lo que te pertenece, que el Señor pagó el precio más alto para que nosotros fuéramos bendecidos en todo. Por eso tercera de Juan 2 dice, yo deseo, Manuel, yo deseo, Pedro, yo deseo, Jesús, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el deseo de Dios. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Él ya pagó el precio más alto. Yo le invito ahí donde se encuentra, coloque su mano en su corazón y vamos a orar. Vamos a decir, Padre Celestial, yo reconozco que no merezco llamarme tu hijo, pero tú me amas y diste tu vida por mí. Señor Jesucristo, yo hoy abro mi corazón y te invito a vivir en él. Te pido el favor, Señor Jesucristo, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres, para el día que tú me llames yo pueda oír tu voz y estar contigo. Hoy creo con mi corazón y confieso con mis labios que soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tomo lo que me pertenece, lo que la Escritura, las Sagradas Escrituras dicen que soy yo. Y tu palabra dice que tú fuiste molido por mis pecados, que llevaste mis pecados, que llevaste mis enfermedades, que llevaste mi miseria, mi pobreza. Hoy en el nombre del Señor Jesucristo, yo me declaro sano. Yo declaro que la palabra de Dios me enseña que el deseo de Dios es que yo que esté sano. Que el deseo de mi Padre es que yo sea libre. Y en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, me declaro libre. Me declaro sano, me declaro bendecido, porque la palabra de Dios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, en este mismo instante, gracias porque tú estás aquí para sanar, para liberar. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú estás tocando. El Espíritu Santo quiere y desea que tú seas lleno de Él, para que reciba el poder y pueda anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Si usted lo cree, si usted cree y no ha sido lleno del Espíritu Santo, yo le invito a que pase al frente, en el nombre del Señor Jesús. Si usted cree que el Espíritu Santo le puede bautizar ahora,
le puede llenar, puede restaurar su vida. Yo le invito a que pase al frente en el nombre del Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Espíritu Santo precioso de Dios, gracias porque en este momento tú estás fluyendo en ese hombre, en esa mujer, en ese hijo tuyo, en esa hija tuya que necesita de ti. Que en este mismo instante el fuego del Espíritu Santo sea obrando en el nombre del Señor Jesús. Ahí nomás, levante sus manitas.